El contrato de seguro. Para entender el contrato de seguro es necesario entender las disposiciones generales y ciertas definiciones que nos ayudarán a entender cómo se hace un contrato, los tipos y su uso. El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes del asegurador se obliga a cambio del pago de una prima a indemnizar al asegurado o a su beneficiario por una pérdida o daño producido por un acontecimiento incierto o a pagar un capital o renta si ocurre una eventualidad prevista en el contrato. Un siniestro es la ocurrencia del evento o riesgo asegurado reconocido en el contrato. En caso de que ocurra un siniestro antes de que se emita la póliza, se presume que el asegurado tiene derecho a la cobertura del mismo, ya que se presume que iba a ser aceptado dentro de los 3 días. Existen 7 elementos para que un contrato de seguro sea válido. Si no están los 7, este es completamente nulo. El nombre del asegurador, el nombre del solicitante o tomador, el interés asegurable, el riesgo asegurable, la prima o el precio del seguro, la obligación del seguro de efectuar el pago del seguro en todo o en parte según la extensión del siniestro, el monto asegurado o el límite de responsabilidad del asegurador según el caso. Es asegurable todo interés del asegurado que además del lícito sea susceptible de estimación en dinero, y los riesgos asegurables desde el evento incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del solicitante, asegurado, beneficiario ni la del asegurador cuyo acaecimiento hace exigible la obligación del mismo. Los hechos ciertos, salvo la muerte, los imposibles que no constituyen riesgo. El contrato del seguro es consensual, es decir, solo se perfecciona con el consentimiento de las partes, y los elementos esenciales y las estipulaciones del mismo se pueden acreditar por cualquier medio de prueba excepto la testimonial. Además, bajo ningún concepto se podrá alegar como aceptación tácita del asegurado su falta de pronunciamiento. Las modificaciones o renovaciones de la póliza de seguro deben ser formalizadas por escrito o cualquier sistema reconocido por nuestra legislación. Se debe hacer en un plazo de 3 días. Y además debe ser comprensible para eliminar la posibilidad de ocultamiento de cualquier estipulación dentro del contrato. Además, apenas se perfecciona el contrato ya empieza a correr la cobertura de los riesgos por parte del asegurador. Toda póliza debe contener los siguientes datos: el nombre y domicilio del asegurador, los nombres y domicilios del solicitante, asegurado y beneficiario, la calidad con que actúa el solicitante del seguro, la identificación precisa de la persona, la vigencia del contrato, la suma asegurada o el monto de precisarla, la prima o el modo de calcularla, los riesgos tomados a cargo del asegurador y la fecha en la que se celebra el contrato. Según el artículo 703, la póliza solo puede ser nominativa o a la orden, salvo en los casos previstos. La cesión de la póliza nominativa en ningún caso produce efectos sin previa aceptación del asegurador. Este puede ser valer frente al cesionario o endosatario en su caso, o ante cualquiera que pretenda aprovecharse de sus beneficios, las excepciones que tuviera contra el solicitante, contra el asegurado o contra el beneficiario. Ni la póliza de seguro ni los demás documentos que la modifican o adicionan prestan mérito ejecutivo contra el asegurador, sino en los siguientes casos: en los seguros de vida que incluyen un ahorro retirable al vencimiento del plazo, los seguros de vida que generan respeto a los valores y rescate, y los seguros de fianza de conformidad con la ley. Se debe expresar claramente los riesgos están cubiertos o no. El asegurador puede cubrir todos o algunos de los riesgos. Todo lo ilícito es inasegurable. En caso, toda estipulación en contrario es nula, al mismo tiempo que ella que tenga por objeto garantizar al asegurado contra las sanciones de carácter penal o policial. Los seguros podrán ser de personas o de generales. Estos a su vez podrán ser de daños o patrimoniales. Cada uno de los participantes para la celebración del contrato de seguros deben cumplir con sus obligaciones y ser partícipes de sus derechos establecidos ya en el mismo contrato, salvo por naturaleza aquellos que le pertenecen al otro. En el caso del solicitante, este solo es acreedor a sus derechos bajo la autorización del asegurado. Poseen una participación activa y directa en este proceso es el asegurado y su solicitante, y del otro lado el asegurador con sus intermediarios. El solicitante o quien se encuentre dispuesto a cumplir la celebración del contrato
debe cumplir varios pasos pertinentes. Entre ellos, uno de los más importantes es la declaración del agravamiento de riesgo, lo cual no debe ser bajo falsedad o reticencia de la declaración. Conlleva a la nulidad relativa del contrato y, cuando éste se compruebe que fue hecho por dolo o mala fe, la aseguradora se encarga de proceder con las acciones jurídicas pertinentes. En caso contrario y se demuestre que fue fallo técnico de las investigaciones del solicitante y asegurado, la aseguradora procede a sanear las distintas acciones que estaban a punto de proceder. El solicitante se encuentra obligado a cancelar la prima durante los 30 días hábiles a partir de la celebración del contrato. Si el contrato fuese celebrado por una tercera persona, el solicitante debe pagar la prima en el tiempo que se haya previsto en ese contrato. Es importante destacar que esto no se aplica a los seguros de vida. Cuando el asegurado se encuentra en mora, tiene la cobertura de su póliza durante los 30 días a partir de la última fecha de pago. Si esto no se cumple, se suspende la cobertura total. Si el asegurado se encuentra en mora por más de 60 días, se suspende totalmente su cobertura y no puede ser modificado bajo ninguna de las partes a partir de ese momento. El pago de la prima de seguros debe ser realizado en el domicilio de la aseguradora en caso de ser entregado directamente al asegurador. Además, si es por medio de intermediarios, se debe hacer en el domicilio del mismo, el cual tiene 2 días plazo para entregarle el monto a la aseguradora y recibir su comisión. No se registra el pago de la prima con cheques a menos que éste haya sido cobrado en efectivo. El contrato de seguro solo podrá ser terminado unilateralmente por el asegurado. Si este contrato es terminado por el asegurador, solo será bajo casos como la liquidación de su empresa. En cada de los casos deben notificarse las causas por escrito o por vía virtual. Esto no aplica a los seguros de vida. El solicitante o asegurado están obligados a dar aviso en caso de ocurrir el siniestro durante los 5 días hábiles a partir de la fecha en la que éste ocurra. El intermediario es el primero en recibir esta información, debe notificar de inmediato a la aseguradora. El asegurador puede justificar el no haber notificado a la aseguradora a tiempo sobre el siniestro solo bajo el caso de presentarse imposibilitado o por motivos de fuerza mayor. Del seguro de vida, el asegurado está sujeto a notificar en los primeros 3 años a partir de sucedido el siniestro. Entonces, a raíz de esto, la aseguradora tiene el derecho de comunicar al beneficiario acerca de la situación. Toda persona cuyo patrimonio puede ser afectado por un riesgo tiene interés asegurable. El interés tiene que ser lícito y susceptible de estimación en dinero para ser asegurado. Se puede asegurar una cosa por distintos intereses, pero la indemnización no podrá exceder el valor total de la misma en el momento del siniestro. El seguro se termina automáticamente cuando el asegurador cumple su obligación después del suceso de un siniestro, en el cual desaparece el interés asegurado. El contrato de seguros solo indemniza, no es una fuente de enriquecimiento. La indemnización puede comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante. En ambos casos se descuenta el valor deducible, salvo acuerdo contrario de las partes. Seguros de responsabilidad civil en las empresas. Seguros de responsabilidad civil para profesionales. El seguro de responsabilidad civil está pensado para profesionales o empresas que tengan como empleados a abogados, médicos, jueces, etc. Estos trabajadores están expuestos a cometer errores o sufrir actos deshonestos por parte de sus empleados,
que pueden conllevar reclamaciones o demandas por parte de terceros. Este tipo de seguro de responsabilidad civil se dirige a los trabajadores por cuenta propia, como los robos, accidentes o incendios que puedan producirse en el local en el que se desarrolla la actividad profesional. Seguros de responsabilidad civil en los hogares. Responsabilidad familiar. El seguro de responsabilidad civil familiar se incluye habitualmente como una cobertura de los seguros del hogar, es decir, se asegura el contenido como los muebles y enseres personales. Seguros de responsabilidad civil en los hogares. La responsabilidad inmobiliaria. Muchas veces la casa puede causar siniestros a los vecinos, como por ejemplo cuando se rompe una tubería y se provocan goteras en el piso de abajo. Por ello, el seguro de responsabilidad inmobiliaria se encarga de cubrir este tipo de daños. El seguro de transporte puede ser contratado por el propietario de la mercancía o por aquellos que tengan responsabilidad sobre la misma como comisionista o la empresa de transporte, expresando en la póliza si el interés asegurado es la mercancía o la responsabilidad por el transporte de la mercancía. A diferencia de otros países, en Ecuador existen solo dos tipos de seguros personales, los seguros de vida y los seguros de salud. Ambos cubren los siniestros ocurridos directamente al asegurado. Dicha persona tiene interés asegurable en su propia vida, de las personas a quienes pueda reclamar alimentos y de aquellas cuya muerte puede significar un perjuicio económico o moral. Una póliza de seguro de vida tiene como finalidad cubrir los gastos y amparar a los familiares o beneficiarios una vez que el asegurado fallezca. Por otro lado, el seguro de salud cubre únicamente gastos médicos de un asegurado. Es importante denotar que en los seguros de vida y de salud existen dos tipos de beneficiarios, los cuales son beneficiario a título oneroso. Por lo general, son todas aquellas instituciones o personas a las que el asegurado deba dinero y que en caso de un siniestro reciban dinero para cubrir dichas deudas. Beneficiario a título gratuito. Es cualquier persona natural asignada por el asegurado a recibir la indemnización en caso de fallecimiento de la misma. Se dice que es a título gratuito ya que no debe de cubrir ningún gasto. El Código de Comercio menciona varias disposiciones comunes de ambos seguros. En los seguros de personas, el valor del interés asegurable no tiene otro límite que el que libremente le asignen las partes contratantes. Se debe de definir si el beneficiario será gratuito u oneroso. Si no se lo hace, se asume que el beneficiario es gratuito. Además, si el beneficiario y el asegurado mueren simultáneamente, los herederos también tienen derecho al seguro. En caso de ser beneficiario gratuito, el cónyuge o herederos del asegurado recibirán la indemnización. Si se trata de un beneficiario oneroso, los herederos del beneficiario recibirán la indemnización. Así también, si el beneficiario intencionalmente provoca la muerte del asegurado, perderá el derecho a cobrar el valor del seguro. Si la deuda con el beneficiario oneroso ya es cubierta, el saldo restante será para los demás beneficiarios. También, la ausencia o desaparición del asegurado no concede el derecho de recibir la cantidad asegurada, al menos que se declare a la persona muerta por desaparecimiento. En ambos seguros, la falta de pago de la prima en los 30 días posteriores al último pago podrá producir la caducidad del contrato, excepción de los seguros de vida, de los cuales se haya pagado la prima mensual de los 2 primeros años, es decir, se convierte en un seguro indisputable. En este caso, el asegurado tendrá el plazo de 3 meses para cancelar lo adeudado. Si la póliza caduca, el asegurado tiene un plazo de 5 años para rehabilitarlo. También, el asegurador no puede revocar bajo ningún concepto unilateralmente el contrato. Si se comete un error en la edad del asegurado, el seguro no puede ser anulado y se deberá aumentar o disminuir el valor de la prima conforme a las tarifas del asegurador. El reasegurador es una persona jurídica nacional o extranjera. El cedente o asegurador transfiere a otra parte de los riesgos asumidos en la póliza y este otro se llama reasegurador. A dicho contrato se lo llama de retrocesión. El reasegurador contrae las mismas obligaciones del asegurador, todo de acuerdo al desarrollo del contrato de seguro. Y estos términos no pueden ser modificados por las partes.
El reasegurador se obliga a indemnizar al asegurador según el contrato de reaseguro, y solamente los reasegurados tienen derechos y acciones para reclamar al amparo de la póliza de reaseguro. Si existe una liquidación forzosa del asegurado, el ajuste de dicha indemnización será carga del reasegurador.